buenos días a todos, buenos días también a ustedes. Seguimos con la segunda mesa del foro de ETFs, en este caso que estamos realizando con el apoyo de Fidelity. Y vamos a tratar el tema de los neobrokers y la revolución de los ETF. Contamos para ello con la presencia de tres expertos. A mi izquierda tengo a Ramiro Martínez Pardo, que es CEO de G-Trade. Buenos días, Hola, Ramiro. buenos días. A su lado, Adrián Amorín, que es responsable para España de Escalable Capital. Buenos días. Bienvenido, Adrián. Y frente a mí, a Quincho Cortés, que es Country Manager en España, Portugal y Grecia para Trade Republic. Sí, ¿qué tal? Pues bienvenidos a los tres. Y bueno, casi que nada, que nos han dejado la pelota votando nuestros compañeros en la anterior mesa, María, Domingo, Silvia, cuando hablaban de los neobrokers. Han salido definiciones, palabras como nuevos actores en la industria de la distribución, han salido palabras como tecnología, soluciones digitales, productos democratizados, bueno, un poco para empezar y enmarcar qué son los neobrokers. Yo creo que hay que poner en contexto que quizás todo esto se resume con una palabra, tecnología aplicada al mundo de la inversión. Ahora os iré preguntando, pero realmente las cosas han cambiado mucho. Para los que hemos visto los corrillos en la Bolsa de Madrid, la gente gritando que tenemos una edad, y hemos visto también a los operadores pegados a la pantalla, ahora todo esto ha cambiado. Ahora simplemente con un móvil tienes decenas de herramientas, multitud de información. Y este es un poco el mundo en el que nos estamos moviendo con los neobrokers. Por ejemplo, Ramiro, para empezar contigo, neobrokers, tecnología, ¿cuánto de importante es la tecnología para vosotros? No, completamente. Probablemente es una definición, no existe una definición, ¿no? Como hablabas, es un poco nebulosa, pero yo creo que quizá, como apuntabas, tecnología es lo que puede diferenciar y son empresas, las que podemos definir como neobrokers, que seguramente priorizan la tecnología, son empresas jóvenes porque necesariamente, probablemente, el stack tecnológico, la tecnología que utilizan tiene que serlo, tiene que ser novedoso, y eso permite pues, trasladar esos beneficios de la tecnología a los clientes, ¿no? Que ya no es solamente precio, que quizás es lo que más se puede fijar, pero obviamente también son experiencias de usuario. Al final, es una evolución natural, también creo. Los usuarios nos hemos ido acostumbrando a una forma de consumir distinta, gracias a los teléfonos, gracias a la evolución de plataformas de todo tipo, desde e-commerce, de pedidos, de lo que sea. Y creo que eso, en cierto modo, también es una evolución natural, el que llegue esas experiencias de usuario, esa tecnología aplicada a la distribución, también al mundo financiero y, en este caso, a la inversión en bolsa. Quincho, vamos contigo. Define qué es un neobroker, que lo entendamos todo, da algún apunte de cómo la tecnología ha hecho posible este nuevo mundo en el que nos movemos. Sí, a ver, nosotros siempre hablamos de que la tecnología ayuda a dos cosas. La primera es eficientar los procesos y por eso, como ha dicho Ramiro, poder quizás ofrecer un sistema de costes un poco más eficiente, pero sobre todo es el tema del acceso al uso de algo que es muy complejo para generaciones nuevas, ¿no? Creo que lo que hemos visto los neobrokers es un aluvión de gente joven, muchos de ellos quizás empujados por la especulación, seamos todos honestos, pero muchos otros también interesados por problemas como el problema que va a suponer las pensiones el día de mañana y muchos otros a mirar la inversión y a buscar una solución que sea fácil de entender y fácil de usar. Entonces es acceso y buscar lo más eficiente, ¿no? Yo creo además las nuevas generaciones son clientes como muy educados, son gentes que comparan diferentes opciones en Internet y que siempre van a buscar pues, lo que más se ajuste a lo que ellos están buscando, que es algo barato y algo muy fácil de usar y muy fácil de entender. Adrián ha dejado ya Quincho algunas pinceladas sobre la mesa, pero para entrar un poco ya en contexto, hablamos de nueva tecnología, hablamos de nuevos clientes, pero exactamente lo que nos gustaría poner de relieve es qué perfil tienen los clientes de los neobrokers. Porque realmente quizás podamos confundir estos clientes que tenéis vosotros quizás con el público millennial, el más arriesgado, no sé si decirlo entre comillas, el más alocado,
pero que quizás esa sea una imagen que no se corresponde con la realidad, o puede ser que estemos hablando de un público más formado, más reposado, más frío, no sé. ¿Cómo definirías el perfil de los clientes? A ver, yo realmente veo como dos perfiles diferentes, ¿no? Por un lado tenemos claramente un usuario, en nuestro caso, entre 27 y 34 años, que es aproximadamente el 30 y poco por ciento que se encuentra en nuestra plataforma, que son jóvenes, que probablemente invierten por primera vez con un neobroker. Y luego, por otro lado, tenemos aquel perfil mayor de 50 años, aproximadamente un 20% en nuestra plataforma, que ya provienen de otras plataformas de inversiones o bancos tradicionales, ¿no? Que es un público más formado, digamos. Que probablemente sea un público más formado, ¿no? Y al nivel de cómo invierten se ve claramente que tienen más experiencia, ¿no? En nuestra plataforma lo que estamos viendo, aproximadamente el 66% de las inversiones van a ETFs. Eso es en el caso de jóvenes, pero también en el caso de los mayores. Sí que es verdad que a lo mejor entran, su primera experiencia es más bien, bueno, voy a comprar una acción de Meta, de Apple, que son empresas que conocen, o sea, ese movimiento del inversor retail, ¿no? Que al final entra a invertir en empresas que conocen, porque las utilizan todos los días, pero luego realmente se dan, yo creo que relativamente rápido cuenta de que necesitan una estrategia diferente, ¿no? Y ahí es donde realmente el papel de los ETFs juegan, los ETFs juegan un papel muy importante. Ramiro, ¿te sorprende este dato que ha puesto sobre la mesa? El 66% de estos nuevos inversores en neobrokers van a ETFs, porque a priori se podría decir que quizás sea un dato ciertamente sorprendente, ¿o lo ves normal? ¿Lo ves? No, es verdad que nuestras tres plataformas yo creo que enfatizamos, quizá en distintos grados, pero enfatizamos las tres, la inversión en ETF, o sea que no me sorprende del todo. Comparto 100% lo de los dos perfiles. Nosotros quizá en HeyTrade nos encontramos con mucho perfil de usuario muy experto, que sabe muy bien lo que quiere, lo que busca, y por tanto yo creo que ahí los ETFs juegan un doble papel. Por una parte, para quien no ha invertido antes o siente cierta nerviosismo de cara a invertir porque no sabe bien escoger, no tiene claro qué escoger y no quiere concentrar excesivamente el riesgo, pues yo creo que el ETF elimina o ciertos ETFs o los ETFs más pasivos, diversificados, que si los entendemos así, eliminan esa barrera y hacen más accesible. Y por otro, yo creo que en usuarios más expertos se ha demostrado, o ya hay años y años, ¿no?, de los retornos que se han ido produciendo en la gestión activa, la pasiva, etcétera, pues yo creo que cada vez cala más en el público que el ETF, un ETF diversificado con costes muy ajustados, a la larga es un producto muy eficiente y muy difícil de batir. Y por tanto juega un papel clave, yo creo, en cualquier cartera o en muchas carteras. Puede ser el 100% de la cartera, pero también puede ser, lo que vemos en muchos casos es que un porcentaje de la cartera se utiliza en ETFs y después se invierte estratégicamente en ciertas oportunidades, quizá un poco más de corto o medio plazo, en acciones más concretas, ¿no? Y quizá en ese complementar en ese modo una cartera, ¿no?, de inversión. Quincho, te pregunto a ti prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el perfil de los clientes de Trade Republic y cómo ese porcentaje de uso de ETFs está más o menos por las cifras que se acaban de decir? Sí, yo creo que está muy en línea con lo que han compartido ellos. Igual, por compartir algún dato, nosotros tenemos de cliente, o sea, número de planes de ahorro, que son aportaciones periódicas normalmente a ETFs, sobre todo más que acciones. Tenemos como más de 2 de media por cliente, es decir, que la exposición es extrema. O sea, creo que hay mucha gente que, o sea, los dos perfiles que han comentado, por complementarlo un poco, en la gente que está empezando y arrancando a invertir, es un producto muy diversificado, muy líquido. Como comentábamos ayer preparando la sesión, hay mucha gente que está empezando a estar interesada en invertir en temáticas muy concretas y los ETFs pues, te permiten hacerlo de esa manera. Y el perfil que es un poco más, que tiene un poco más de experiencia, al final, la herencia que traes de traer tu cartera de banca tradicional de fondos, o sea, creo que el producto más similar o que más que puede encajar al final es un ETF. Entonces, para los dos públicos que hemos definido, que estamos muy de acuerdo, yo creo, el ETF tiene muchísimo interés. Adrián, puesto ya en contexto el tipo de clientes que tenéis, la tendencia claramente es favorable para los neobrokers, cada vez está captando más inversores. Y os voy a preguntar a los tres, ¿qué
¿qué les estáis dando para seducirles? A ver, la interpretación fácil es que quizás hay menos comisiones, esa es la interpretación fácil, pero claro, detrás tiene que haber algo más, nadie se va a lo más barato solo porque sí. De las comisiones, si queréis, luego hablamos en una parte, pero un poco, ¿qué les estáis dando a los clientes? Yo vi un informe de Boston Consulting Group que básicamente mencionaban que la banca tradicional a día de hoy no tiene suficientemente en cuenta las necesidades de sus clientes, ¿no? Yo creo que claramente, al menos en ese 20% de clientes mayores a 50 años, es lo que estamos viendo, ¿no? Que muchos de ellos ya conocen muy bien en qué están invirtiendo, de qué forma lo pueden hacer, saben claramente que las tarifas son muy interesantes, pero que luego realmente muchos quieren tener una independencia, usar una plataforma digital de forma, pues, bueno, realmente simple, ¿no? Y eso es realmente, yo creo que el punto clave a la hora de utilizar neobrokers como el nuestro, que ofrecemos plataformas que están constantemente adaptándose a las nuevas necesidades del cliente, del mercado y bueno, realmente lo que creemos que para el futuro será necesario para poder invertir. Ramiro, ha dicho algo muy interesante, Adrián, que me ha llamado la atención. Clientes como descuidados por parte de la banca tradicional. No sé si es la palabra correcta. O como desatendidos, ahí dejados de lado. ¿Les mimáis más a los clientes, de verdad? Yo creo que la propuesta de valor completa al final encaja, creo, mejor con lo que buscan gran cantidad de clientes. Nosotros cuando hicimos el análisis para lanzar Hey-Trade, nuestro foco es principalmente España y lo que vimos es, sí, había una tendencia de neobrokers, pero vimos pocos que podían dar o que estaban basados en España, con la custodia aquí, y por tanto que para ese cliente que seguía atado a entidades más tradicionales, donde las comisiones siguen siendo altas en muchos casos, en los brokers, sobre todo de la banca tradicional, no se terminaban de dar el paso a otros brokers que podían estar fuera de España y queríamos cubrir ese hueco, ¿no? Es decir, dar lo bueno que pueden tener ser un neobroker en términos de experiencia de usuario, todo lo que hemos hablado, vamos, tecnología, precios, con esa misma seguridad, esa misma atención, cercanía al estar en España. Y ese hueco lo vimos muy claro y fue el motivo por el que lanzamos Hey-Trade. Entonces, coincido plenamente en que yo creo que la competencia que representamos nosotros, obviamente, hará que esas entidades tradicionales reaccionen en algún sentido. Algunas decidirán que quizá para ellos deja de ser rentable el ofrecer este tipo de productos si no pueden invertir lo suficiente, o digamos de plataformas. Otras igual deciden apostar y acabarán mejorando y bueno, al final creo que eso redunda en beneficio de todos, ¿no? Pero en nuestro caso en concreto sí, esa cercanía, sí apostamos muy claramente por ella. Lo intentamos hacer siempre con todos los clientes, a veces creo que lo conseguimos mucho, apostamos mucho por esa atención al cliente y para no descuidarlo, porque no creo que neobroker y tecnología deba significar que no puedas hablar con alguien, que no tengas esa atención y que solo haya un buzón de correo, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, Quincho, te pregunto a ti, para mimar bien al cliente, atenderlo bien, eso os obliga a vosotros, en general a todos, ¿no?, a ser muy competitivos, estar muy encima, que no falte ni un solo ETF que le pueda interesar a la gente. O sea, ¿realmente vosotros dedicáis tiempo a esto, digamos, a extender toda la gama de productos para que la gente esté contenta? Sí, no paramos de trabajar en eso. Seguimos ampliando, tenemos más planes de seguir ampliando y creo que es parte de nuestro ADN, o sea, seguir innovando y dar a la gente acceso a todo tipo de productos. Y voy a añadir una cosa a lo que han comentado antes, yo creo que hay un tema muy importante que es la transparencia. Creo que el cliente a día de hoy, sobre todo generaciones jóvenes, tiene muy claro que quieren saber exactamente cuánto pagan por el servicio que se les da. Y creo que hay mucha gente que lleva mucho tiempo invirtiendo, que está un poco cansada de ver cómo hacer un trade en Estados Unidos tiene una comisión diferente a hacer un trade en Europa o en España, y la gente está muy cansada de eso, ¿no? O costes de custodia, etc. Yo creo que la gente quiere saber exactamente cuánto cuesta operar y operar bajo unas reglas muy claras. Adrián, vamos con el tema que realmente interesa. ¿Por qué sois más baratos vosotros? ¿Por qué dais un ETF mejor que la banca tradicional, un broker tradicional? ¿En qué lo limáis los costes? No sé, ¿cómo lo hacéis? A ver, para empezar, no tenemos sucursales, ¿no? Eso es una gran parte de los costes que tienen bancos tradicionales. O sea, a nivel estructura, nosotros somos mucho más lean en ese sentido y no tenemos ese gran coste. Luego, obviamente, lo que ya estábamos comentando, ¿no? La tecnología nos ayuda a ser muy eficientes en procesos internos, etc. Y eso al final hace que podamos ofrecer las tarifas que estamos ofreciendo.
realmente no ofrecemos un asesoramiento financiero, ¿no? Eso es algo que también nos diferencia de esa banca tradicional, que también tendría un coste adicional en ese sentido. Ramiro, aparte entiendo de todo lo que comenta Adrián de la eficiencia, supongo que a algo más daréis. Por ejemplo, se me ocurre el tema de la educación financiera, ¿no? Entiendo que aunque no sois asesores, por lo menos procuráis poner todas las herramientas al cliente, ponerlas sobre la mesa para que no haya dudas y promocionar la educación financiera, lo que quería decir. Sí. O sea, yo creo que ahí, y volvemos, ¿no? Los ETFs juegan un papel clave para esa barrera de entrada y eliminarlo, ¿no? Y ahí intentamos aportar otras cosas, entre ellas educación financiera, sin decir al cliente dónde debe invertir, por supuesto, primero porque probablemente lo sabe, su situación la conoce mejor que nadie ese cliente y no somos nadie probablemente para juzgar ni dónde invierte ni cómo quiere invertir. Nosotros somos meros intermediarios en ese sentido, nuestra plataforma y creo que también tanto Trade Republic como Scalable. Pero bueno, sí, intentar en cierto modo, para el que siente que existe una barrera, tiene cierta aversión, pues el intentar facilitarlo. Y ahí la educación, al menos el hacer accesible términos, el desmitificar ciertas cosas, sin caer en la simplificación, porque creo que al final estamos hablando de dinero de la gente, sus ahorros seguramente, y tampoco podemos caer en una sobresimplificación. Pero bueno, sí desmitificar la inversión, hacerla más accesible, que se comprendan mejor ciertos términos e intentar ser esa puerta de entrada, ¿no? Educación financiera, Quincho, ¿cómo lo tratáis vosotros en Trade Republic? ¿Cómo lo impulsáis? ¿Qué os preguntan vuestros clientes? ¿Qué les podéis ayudar sin caer en asesoramiento? A nosotros ahí tenemos el doble, o sea, lo que ha comentado Ramiro muy bien es, hay una línea muy fina entre recomendar, asesorar, etcétera, ¿no? Y hay que hacer las cosas muy bien. También pensamos que hay muchísimo contenido de muchísima calidad que se está creando en plataformas de contenido como son YouTube, Twitter, etcétera. Entonces, sí que es cierto que la gente está buscando que alguien que le acompañe y le sujete un poco de la mano cuando empieza a invertir o cuando busca algo, pero ese contenido lo podemos traer a la plataforma, que es algo que creo que haremos en algún momento, pero ya existe muchas cosas de calidad. El problema es que hay mucho contenido de educación financiera que es de muy baja calidad también. Entonces, creo que parte de nuestro trabajo también es trabajar con generadores de contenido que creamos que tienen una autoridad y que tienen una serie de conocimientos que es bueno para nuestra base de clientes. Pero es algo que yo creo que en algún momento vivirá dentro de la plataforma. De hecho, ya estamos incorporando noticias, que al final es una manera de educar, ¿no? Dentro de cada página, de cada valor, de cada asset. Pero sí, poco a poco traeremos más contenido de calidad dentro de la plataforma. Sobre todo para la gente que está arrancando, que creo que es vital. Luego que la pregunta, te sigo contigo, es... ¿Recibís consultas de términos, por ejemplo, quiere buscar un ETF específico para microchips? Le marcáis el camino y decís, puedes mirar aquí, 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 sin entrar en decir mejor este que el otro. Es decir, de todo lo que tengáis, le marcáis a la gente aquí es donde tienes que mirar y ahí acaba vuestro trabajo para que todo quede claro, ¿no? Nos lanzamos un feature hace 2-3 meses que es un buscador de ETFs, en el que efectivamente les vamos como guiando según una serie de criterios que van indicando ellos cuando utilizan la funcionalidad. Pero sí, intentamos acompañarles en la selección de ETFs siempre. Y vosotros, Adrián, igual, tenéis este tipo de consultas, le dais al cliente todo mascado cuando tiene alguna duda, por ejemplo, en el caso de los ETFs, no sé, ¿qué hacéis para potenciar todas las dudas que puedan surgir? A ver, nosotros, como decía Quincho, al final también trabajamos con otros partners, ¿no? Por nombrar uno, Just ETF, como plataforma para buscar ETFs, etcétera. Yo creo que el Google básicamente de ETFs, ¿no? Y con ese tipo de plataformas, pues obviamente trabajamos, intentamos también poner a la disposición de nuestros clientes. Al final, el objetivo es claro, ¿no? Nosotros también estamos interesados en tener y mantener un cliente a largo plazo. Y para eso es primordial que también conozcan pues, lo básico, básicamente, del invertir. Pero dejando también muy claro que no todo siempre es tan complicado como se hace parecer a veces en muchos casos, ¿no? Ramiro, ya que estamos tratando dudas de la gente, quizás derribando mitos, en la otra mesa ha salido ya el tema dicotomía, gestión pasiva, gestión activa. Casi todo el mundo cree que el ETF es un producto de gestión pasiva que tiene poco hueco para la gestión activa. Domingo en la otra mesa ya dejó clara la diferencia. No sé si os preguntan mucho los clientes por gestión activa, gestión pasiva, un poco qué se les puede decir para desmitificar la idea de que el ETF también es válido para gestión activa.
Yo creo que esa idea viene mucho de la historia, lógicamente, de los ETFs, ¿no? Y surgieron como pues, replicando índices muy diversificados y una forma barata de hacer eso. Y eso ha calado, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hemos acostumbrado muchos durante muchos años. Pero en los últimos años, y ya llevamos bastantes, han empezado a surgir fondos, algunos semiactivos, por decirlo así, o cada vez más concentrados, que ahí sí creo que hay cierto riesgo de que al final la marca o ese concepto de ETF se pudiera llegar a diluir, porque ya empezamos a ver ETFs con no demasiados valores, ¿no? en cartera, pero también de una gestión activa pura y dura, ¿no? Y obviamente los fondos de ARK en Estados Unidos, pues, por ejemplo, quizás es el ejemplo más paradigmático de ello. Yo creo que vamos a ver productos muy interesantes. De hecho, en HeyTrade hemos lanzado junto a BlackRock unos productos que combinan, en mi opinión, ahí es donde está la verdadera innovación y el verdadero, digamos, poder de combinar esa inversión pasiva y activa, ¿no? Porque son subyacente, pasivo, una diversificación absoluta, geográfica, renta fija, renta variable, y con cierta, digamos, allocation, ¿no? Con cierta activa, para, digamos, tácticamente o estratégicamente escoger lo que los gestores consideren que es mejor oportunidad, y con unos costes que son pues 25 puntos básicos, ¿no? Y creo que ahí esa combinación se junta a lo mejor del ETF tradicional pasivo con un punto activo que combina lo mejor, ¿no? Pero obviamente estamos viendo, como decía, ETFs ya también yéndonos al extremo completamente activos, ¿no? Quincho, tu visión de esta dicotomía, gestión activa, gestión pasiva, ¿cómo lo lleváis en Trade Republic? ¿Qué dudas os plantean los clientes? No, yo creo que es interesante el empezar a pensar en cómo mercados más maduros como Alemania o Estados Unidos la gente apuesta mucho por la gestión activa y diversificada a través de ETFs, y cómo en mercados donde hay menos educación financiera la gente quizás se incline más al principio, sobre todo en plataformas de gestión pasiva. Y ver si realmente con el aumento de la educación financiera, que es algo que estamos viendo nosotros, bueno, creo que los tres además, que está creciendo muy rápido, si va a haber un viraje y va a haber mucha más gestión activa con plataformas como las nuestras, y va a haber mucho más flujo de AUM entrando a plataformas como las nuestras y saliendo de otras que podemos conocer. Me llama la atención lo que comentas de Alemania. ¿Qué está pasando en Alemania? ¿Por qué la gestión activa con ETFs está triunfando? ¿Tienes algún input, alguna explicación? Pues o sea, yo creo que es un tema de pura educación financiera. Gente muy sensible a comisiones, gente que entiende cuál es el compounded effect de comisiones a lo largo del tiempo, y gente que tiene una capacidad de ahorro mucho más grande y tiene muchísimo menos miedo a equivocarse quizás. O sea que yo creo que entran con una psique muy diferente al ahorrador español que bueno, pues que tiene menos capacidad y que sufre mucho más ahorrando. Adrián, ¿te sorprende lo que está diciendo Quincho de gestión activa, gestión pasiva, lo que está pasando en Alemania? No, para nada. O sea, exactamente es lo mismo que queremos en Scalable. O sea, al final, en nuestro caso, un 7% de los clientes invierten en ETFs temáticos, ¿no? Y ahí es realmente donde yo ya cuestionaría si esos ETFs son quizás ya más gestión activa, porque un ETF del metaverso, pues por ejemplo, pues bueno, no sé, no me parece que está compuesto de las mismas formas que un ETF que al final sigue un índice, ¿no? Y entonces ahí ya cuestionaría un poco esa parte, ¿no? Pero realmente vemos que es una tendencia, o sea, ahora mismo un 7% ya invierte en ese tipo de ETFs, y en Alemania pues aún más. Ramiro, acaba de mencionar otro término, ETFs temáticos, que también es muy interesante. Ya se ha hablado de ETFs temáticos en la anterior mesa, pero lo que yo me pregunto es si este tipo de inversores que tenéis vosotros, que ya hemos dado el perfil, ¿hay alguna temática? No sé, se me puede ocurrir ciberseguridad, se me puede ocurrir gestión del agua. ¿Hay un tipo de temática que les seduzca más que otra que habéis detectado? De agua nos preguntan bastante, ¿Sí? nos lo piden incluir nuevos. Sí, es variable y va cambiando según mensualmente, pues si ha habido noticias, particularmente en algún sector, lo preguntan. Obviamente los de tecnología y dentro de eso, pues inteligencia artificial, no sé, megatendencias que podríamos llamar, eso siempre, bueno, los detectamos como populares, y después sí detectamos picos en cosas un poco más concretas. Y creo que es una tendencia, al final vuelvo un poco a lo que hablaba, ¿no? Mezcla
la diversificación que puede tener un ETF y la simplicidad de poder invertir a través de él, con no tener que escoger las empresas concretas dentro de estos subsectores o dentro de estas industrias, que requeriría hacerlo bien, pues horas y horas de investigación, de trabajo, y para después hacer apuestas muy arriesgadas, porque al final probablemente son empresas de sectores muy punteros que habría que ver. Entonces, y creo que el ETF permite el aprovecharse de esas tendencias que cada uno de nosotros pueda tener, pueda preferir. Yo puedo creer muchísimo en el hidrógeno y otro puede ser un escéptico, pero hacerlo de una forma diversificada sin tener que apostar por ganadores concretos dentro de una industria que quizá no sea capaz yo de detectarlos, ¿no? Adrián, ETFs y megatendencias. ¿Hay algo que a vuestros clientes dentro de todas estas tendencias les guste en particular? Por ejemplo, el agua que decía Ramiro. O sea, el caso de agua, por ejemplo, nosotros no lo tuvimos, no nos llamó la atención. Sí que nos llamó la atención biotecnología, ¿no? También a raíz de la pandemia, etcétera, pues eso es una tendencia también en la que creen muchos. Ciberseguridad, sí, ahora también a raíz de la guerra es un tema también más presente para mucha gente. Y al final es lo que dice Ramiro, o sea, es una manera realmente muy simple, ¿no? No necesitas realmente tener toda la información, no necesitas estar estudiando los resultados financieros de esas empresas para poder de alguna forma participar o exponerte a ese sector, ¿no? Y realmente ahí vemos que mucha gente intenta y prueba, aunque sea con aportaciones muy, muy pequeñas, pero sí que lo suelen hacer. Pincho, ¿por dónde respiran vuestros clientes con megatendencias? Yo creo que comparto muchas de las que se han mencionado ya. Igual añadiría el hot topic de la sostenibilidad, que también es una bastante manoseada. Y sí, o sea, ciberseguridad levanta mucho interés últimamente. Creo que no se me ocurre ninguna otra interesante. Es decir, que los inversores en neobrokers están interesados por la inversión ESG, como lo están también los tradicionales que se puso de arriba en la anterior mesa, ¿no? Sí, está habiendo un cambio de tendencia en cuáles son los criterios por los cuales la gente invierte, ¿no? Por supuesto que la gente invierte para proteger sus ahorros o para hacer dinero, pero hay muchísima gente, sobre todo en generaciones jóvenes, que empiezan o sea, la variable o sea, sienten que cuando están invirtiendo están apoyando a que algo funcione. Entonces, está habiendo un cambio de tendencia en el que la gente valora muchísimo. O sea, invierte también por valores y no solo buscando rentabilidades o buscando proteger su patrimonio. Ramiro, hay otro aspecto que me gustaría tratar, aunque sea un poco, ya no tenemos mucho tiempo, pero una de las grandes ventajas de los ETF, bueno, aparte de ver el precio cotizado y tal, que suele pasar desapercibida y quizás vuestros inversores de valores más, es el hecho de que ayudan a eliminar barreras de entrada. Es decir, tú a lo mejor cuando quieres invertir, te digo yo, en bonos, con una duración muy determinada, te vuelves loco, no sabes cómo hacerlo y al final todo te lo soluciona un ETF que puede ser el más sencillo, digamos, ¿no? ¿Creéis que vuestros inversores se están dando cuenta cada vez más de que allí donde no pueden llegar con sus propios medios, tienen un ETF para conseguirlo? Sí, sin duda, sin duda. Hablábamos de estas tendencias que pueden invertir en empresas que quizá no estén en el radar del inversor medio y sí de estos fondos, pero también en renta fija. Yo creo que en renta fija quizá es donde vamos a ver, o se está viendo también mucha innovación dentro de los ETFs, porque es un campo más difícil incluso para el inversor medio, porque no es fácil acceder a muchos mercados en muchas ocasiones, tiene sus complejidades distintas de la renta variable y creo que ahí, por supuesto, vamos a ver también mucha innovación y creo que hay una oportunidad enorme. Sí creo, apuntando uno de los riesgos, quizá lo vamos a apuntar, pues no, bueno, sin adelantarme demasiado, que el riesgo que podemos caer con los ETFs es una demasiada abundancia, ¿no? De abrumar a los inversores, porque es verdad que hay muchísimos y empieza a ser en algunos casos difíciles distinguir o saber cuál es la mejor, pero lo dejo ahí. Adrián, el tema de las barreras de entrada, el llegar a nichos de mercado que nunca se alcanzarían con ETFs, ¿es importante? ¿Lo valoran vuestros clientes? ¿Notáis un feedback positivo? Sí, o sea, claramente, o sea, realmente lo que comentaba Ramiro, ¿no? O sea, al final mucha gente, yo creo que antes de existir neobrokers no se planteaba ni siquiera invertir, ¿no? Y yo creo que al final nosotros estamos comunicando un mensaje relativamente claro, transparente, que ayuda a que muchos también tengan confianza, ¿no? Que
eso al final es la clave para luego invertir también en sectores o en plataformas que probablemente muchos de ellos ni siquiera conozcan. Y vosotros, Quincho, en Trade Republic, ¿notáis lo mismo que la gente se atreve, que te digo yo, pues con renta fija, en el mercado chino, en el mercado japonés, cosas que no podrían alcanzar con acciones individuales? ¿Están entrando con ETFs cada vez en mercados que antes eran más inalcanzables? Sí, yo creo que sí. O sea, no tengo datos para probarlo. ¿Tienes sensaciones? Pero bueno, por lo que puedo ver en los dashboards que tenemos internos, sí que creo que la gente aprovecha los ETFs como medio para llegar a cosas que serían complicadas de llegar. Yo creo que un inversor medio o un inversor retail en general tiene cero conocimiento del mundo de la ciberseguridad, sabe que igual es un mercado que tiene un compounded growth de un 20% acumulado en los próximos 5 años y que tiene exposición y listo. ¿Qué pasa? Yo me imaginaba, antes de un poco entrar con esta mesa, ¿no? Me imaginaba a vuestro inversor como un inversor tipo, yo me lo guiso, yo me lo como, no sé, entre comillas, ¿no? Es decir, si me empeño en comprar bonos de Japón, pues me empeño en comprar bonos de Japón y doy mis vueltas que a lo mejor no lo consigo. Yo creo que ese es un mito que se está derribando, no sé, es decir, el ETF al final te puede dar una solución a lo que a ti te come la cabeza, no sé. No, sin duda, sin duda. Yo creo, y esta ya es una más experiencia personal, ¿no? Después de haber invertido durante años con plataformas, bueno, iba a nombrar una que te dan infinitas posibilidades, yo creo que muchos inversores al final llegan a la conclusión de que pongo mucho trabajo y al final no consigo batir el índice. Y entonces dices, bueno, pues a ver, me quito dolores de cabeza, la mayoría lo invierto en algún ETFs bien diversificados. Y a los que nos gusta invertir, aún así, pues obviamente nos gusta, y entonces sí buscamos las cosas después un poco más particulares, pero quizá desde esa óptica de decir, no, lo hago desde un ETF sin complicarme demasiado más la vida. Yo diría que esa es una de las grandes ventajas del ETF para vuestros clientes, ¿no? Que te simplifica mucho la vida el hecho de inversor. Sí, yo creo que aprendes, en fin, al que le va bien durante muchos años, pues lo envidio, por supuesto, haciendo apuestas en acciones concretas, pero yo creo que muchos llegan a la conclusión de que es muy difícil batir sobre todo los índices estadounidenses y que con tener ahí gran parte de la cartera es una apuesta relativamente segura y ya después, con el convencimiento y el campo de conocimiento de cada uno, invertir en esas áreas, bien en ETFs específicos como los que estamos hablando o ya en acciones concretas pero con unas exposiciones moderadas, ¿no? Bueno, es que haya poco tiempo, Adrián, para ir rematando toda la intervención, toda la mesa, no me gustaría pasar la ocasión sin hacer referencia a los riesgos que puede haber, que los hay. Antes ha dicho Ramiro, por ejemplo, que quizás en algunos momentos pueda haber exceso de información, demasiados ETFs, la gente se puede perder, puedes abandonar, te puedes desanimar. ¿Puede ser ese uno de los riesgos, Adrián, quizás de la industria? ¿Habría que centrar más el tiro? Sí, o sea, claramente, o sea, a ver, depende también para qué tipo de inversor, ¿no? O sea, muchos inversores que ya tienen experiencia van a saber encontrar lo que necesitan. Existen soluciones en el mercado para que lo encuentren, pero sí que es verdad que para aquellos inversores que acaban de empezar, pues puede ser al principio pues un poco, puede asustar, ¿no? Yo, aparte de eso, también veo algo, lo que comentaba Quincho antes, ¿no? Que hay muchas plataformas o mucho contenido que se genera que es de muy mala calidad, ¿no? También el tema de influencers, algo donde también la CNMV pues, puso un ojo encima y ahí estamos viendo de que, bueno, se puede hacer muchísimo dinero trabajando con empresas, incluso dubiosas, pero que son capaces realmente de influenciar a gente, ¿no? A la hora de comprar determinados productos, cripto, por ejemplo, por salir un poco del tema de ETF. Eso también lo veo como un peligro también para nosotros como plataformas. Cuando hablas de influencers, ¿te refieres a señores con su Instagram o con su Twitter diciendo que ha ganado 10.000 euros en un día? Pero yo entiendo que vuestro público está un poco aislado de eso, está ya prevenido de eso, no sé. Sí, totalmente, pero no obstante, o sea, esos perfiles, esos influencers son capaces de influenciar, ¿no? Y si al final consiguen convencer a un usuario que nunca ha invertido, mira, hazlo, pero luego realmente tiene una mala experiencia, pues esos usuarios los has perdido. Pero vuestra labor, y volvemos a educación financiera, es aterrizar la realidad. Exactamente. Y decir que el mercado es un juego de suma cero, que lo que tú ganas un día es que lo ha perdido otro,
Y aquí no se crea el dinero por arte de magia. Quincho, hablamos un poco de los riesgos contigo. ¿Cómo ves todo este debate que estamos teniendo? Yo creo que hay otro que creo que es importante y es que hay mucha gente que por desconocimiento tiene exposiciones a ETFs que tienen una exposición muy parecida. Gente que tiene gente que invierte en el iShares MSCI World, que tiene que es casi una réplica del SP500. Y hay mucha gente que compra productos pensando que está diversificando, compra ETFs pensando que diversifica, la exposición es casi muy similar. Que compra 2 veces casi el mismo ETF. Y que tiene la sensación de que está diversificando, cuando en realidad no lo está haciendo. Entonces yo creo que eso es otro... Pero labor vuestra también, un poco extender la educación financiera y llegar a la gente, ¿no? Pues es curioso, ¿no? No me había imaginado que eso podía pasar, ¿no? Pero es verdad, puede ser también, por lo que decíamos al principio, que hay tanto ETF que al final la gente se pierde y crees que estás comprando 2 productos distintos cuando a lo mejor realmente estás invirtiendo en el mismo índice. Bueno, pues, ¿queréis añadir algo sobre este debate? Porque tenemos que dar paso al público ya, a las preguntas del público. Y hay una cosita que súper rápida apunto. Me ha gustado la pregunta que has hecho antes de... O sea, que se cuestiona muchas veces por qué los neobrokers tenemos comisiones tan bajas. Y me llama la atención que no haya preguntas del otro lado, ¿no? Es decir, ¿por qué hay comisiones tan altas en banca tradicional? Eso la gente no acaba de pensarlo. Y no digo que ni una cosa esté bien ni la otra esté mal, ¿no? Pero que creo que es una pregunta también que hay que la gente, sobre todo el inversor sofisticado, tiene que preguntarse. Sí, de todas formas yo tengo la sensación de que la banca tradicional se va a poner las pilas y os va a plantar cara. Sí. Bueno, y lo que decía Ramiro, yo tengo la sensación que va a pasar eso. Estupendo para competir, estupendo para el inversor al final. O sea que estamos... Muy bien. Pues nada, en ese caso agradecerles a todos su tiempo por haber estado con nosotros. Y, por supuesto, emplazarles para la próxima ocasión. Muchas gracias y buenas tardes.